Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto me da saludarles esta noche, 31 de mayo del año 2021. Se siente un ambiente raro, está enrarecido el ambiente. Algunos incluso ya estudiosos, teólogos están revisando si ya estamos en los tiempos finales porque Cruz Azul es campeón. Y aunque no les gusta que hable de fútbol, pues hablo de fútbol, hombre, no pasa nada. Diviértase. Luego la gente me dice, pero pastor, ¿qué tiene de espiritual? Pues nada, es fútbol, a no ser que sea la Cruz Azul. Pero bueno, felicidades a los Cruz Azulinos, sufrieron mucho y de repente pues se nos desubica, pero pues también cuando seamos campeones nosotros también nos ponemos bien lurias, ¿no? Pero felicidades. Y bueno, pues hay jóvenes cristianos que están dando testimonio, ¿no? Que están siendo luz en medio de las tinieblas y bueno, les había tocado una mala racha y pues al parecer también una mala directiva, pero bueno, ya están en una temporada nueva, que les vaya súper bien, que tengan muchos éxitos y que les vaya súper chido en todo lo que hagan, aunque les regalaron el campeonato por un fuera de lugar. No sé. Bueno, hoy estamos en momentos y estamos bien bendecidos porque hemos recibido muchos comentarios acerca de lo que han sido los programas anteriores y la gente está sorprendida, ¿no? Porque muchas veces conocemos las historias de aquellos que son o muy famosos o vienen del espectáculo, pero no conocemos las historias de los que le han dado forma, ¿no? a esta vida cristiana, le han dado forma a lo que conocemos también como industria, a lo que conocemos también como comunidad cristiana. Hay muchas historias, sobre todo aquí en México, cada país tendrá su propia historia, pero aquí en México cada persona que ha hecho algo quizás no ha sido tan reconocido, ¿no? Hay historias fabulosas, extraordinarias, por ejemplo, hablando de los comunicólogos, de los que hoy estamos en los medios de comunicación, que nos precedieron, que estuvieron antes que nosotros, y mucha gente ni conoce. Hoy los jóvenes toman un celular, hacen sus TikTok, hacen sus YouTubers, son influencers, pero se olvidan que atrás de ellos hubieron personas, aún dentro de la iglesia, que fueron dándole forma a todo esto. Gente que se atrevió a hacer historia en su momento, a ir contracorriente, por ejemplo, como Elizabeth Isais, como Juan M. Isais, que formaron el noticiero Milamex y otros tantos, ¿no? La revista Prisma y muchos más, ¿no? Muchos que fueron dándole forma y visión a los medios de comunicación que hoy son una realidad, aunque ahorita también voy a platicar un poquito de esto con el invitado. Hoy tenemos un invitado para mí muy especial, un amigo de muchos años que conozco hace muchísimo tiempo, ya quizás 20 años, de conocernos, de vernos, de compartir eventos y vernos, saludarnos por ahí. A veces él muy ocupado, yo también, pero hoy tenemos la oportunidad de sentarnos y platicar estos momentos. Un hombre que ha hecho historia, aunque a lo mejor uno no lo ve, ¿no? Pero lo que él ha hecho, lo que él está haciendo con los medios de comunicación, definitivamente es un parteaguas en la comunidad cristiana, hablo específicamente de nosotros. Así que hoy tenemos a don Carlos de León, que le doy una bienvenida, amigo. Es un placer para mí que estés esta noche conmigo en Momentos. Gracias Ernesto. El placer y el honor es mío, junto con toda tu audiencia, para charlar acerca de esos momentos que fueron cruciales, determinantes, que incluso cambiaron el rumbo, atrasaron proyectos, adelantaron otros, pero que Dios es bueno y nunca deja que nada pase, ¿verdad?, sin que su propósito se cumpla. Qué interesante eso, ¿no? Porque a veces lo veo mucho con los jóvenes de hoy, yo creo que tú también lo ves, que todo lo quieren rápido, todo lo quieren en el momento. Y si algo que nos han enseñado a nosotros es la paciencia, ¿no? Ir construyendo pasito a pasito. Mi primera pregunta que tengo es, ¿cuál fue tu primer momento con Dios? Y no estoy hablando de
de ya la profesión, no estoy hablando no, tu primer momento, cuando tú sentiste que Dios te estaba hablando para algo, que no era algo común, que no eras el chico común, que estabas predestinado para algo especial. ¿Cuándo fue ese momento, mi querido Carlos? Bueno, fue muy joven, a los 15 años, entrando ya a los 16. Recuerdo un momento particular en una sala de hospital, en el Seguro Social de Poza Rica, Veracruz, un cuadro de asma muy fuerte, que ya había tenido anteriormente, pues desde los 3 años se me diagnosticó asma bronquial, y a los 13 catalogada como crónico. A los 15 años, casi entrado los 16, tuve uno de los ataques en los bronquios, ¿verdad? Se me cerraron los bronquios muy fuerte, que por poco no llego vivo. Tuvieron que hacer cosas extraordinarias para que yo pudiera volver a respirar, y después de toda esa serie de cosas que pasaron, pues desperté con un pabellón de oxígeno. Estaba en el cuarto donde estaban todavía los más jóvenes, y pues yo ya me había acostumbrado a eso, porque constantemente tenía este tipo de crisis asmáticas, y llegaba y había bastantes compañeros, y hola, ¿cómo es? Ya hasta nos conocíamos. Esa vez, esa noche, recuerdo que no había nadie, y sí llegué a un punto de quiebre muy fuerte, muy jovencito. Empecé a llorar y a decirle a Dios, pues ya tenía algunos meses que yo me había acercado a la casa de Dios, aunque tuve una abuelita que siempre me llevaba. Realmente un encuentro con Jesús lo tuve esa noche, ¿verdad? Muy serio, muy irruptivo, pues hice un compromiso. Dije, Dios, si dice el pastor que tú sanas, si esto es verdad, yo te pido que me sanes y mi vida es tuya. Pero si no, yo ya no quiero estar así, ¿verdad? Pues, desde los 3 años no tenía memoria que yo podía jugar soccer o podía yo salir como cualquier otro pequeño, ¿verdad? Entonces ese día, pues como que me había fastidiado, había tocado fondo, y fue ese compromiso o ese pacto que hice de muy joven con Dios. Realmente, y después de esa noche, hasta los 3 años, me di cuenta que dije, no me ha dado ningún cuadro asmático. Hoy tengo 45 años, y desde esa edad, de los 15 hasta el día de hoy, jamás volví a presentar un cuadro asmático, ¿verdad? Jamás. Sí, Dios hizo algo extraordinario. Desde los 16 años comencé a tener una gira, una actividad muy fuerte, porque la gente conociera de Jesús en la dimensión que yo lo había experimentado. Empezamos a caminar en las plazas, nos subíamos en los camiones, íbamos a las zonas rojas de la ciudad de Poza Rica, Veracruz, el cerro que estaba enfrente de mi casa, vaya, cualquier cosa, ¿verdad? Hasta que un día, caminando por el centro de la ciudad de Poza Rica, me topé de frente con Grupo Radiofónico y vi todas las estaciones de radio que estaban ahí, los logos muy padres. Entré y pregunté, ¿verdad?, qué se necesitaba para tener un programa. Le tuve que decir... ¿Qué edad tenías? ¿18 años más o menos? Ya 17 años, aproximadamente 17, muy joven. Toqué la puerta, me dieron la oportunidad. Como era religioso, no, en esos años, tú lo sabes, en 1993, no había la facilidad que hoy existe. Y nos dieron un programa de 15 minutos a las 6:15 de la mañana, a 6:30 de la mañana, después el de los brujos, caro el programa, pero cuando uno anda así como en ese amor tan fuerte, ¿verdad? Ni te das cuenta que te están tomando el pelo, tú estás muy claro de lo que quieres, le avanzas, ¿verdad? Y así fue como inició
algo diferente, ¿verdad? Como dice el aparatito, esa bifurcación, ¿verdad? Que hicimos del antes y después, muy joven. Me atrajo mucho los medios de comunicación por la velocidad con que podíamos compartir, por el alcance que podíamos tener a nivel ciudad, y ese fue realmente el interés por ocupar en el campo de las comunicaciones un plan estratégico para llevar el mensaje. Posteriormente fue la revista, fue junto. La revista, vengo de una familia de impresores. La máquina de imprenta de papá no era muy grande, solo podía sacar una hoja de tamaño oficio doblada, y fue así como empezamos. Compramos el papel y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Pues nada más puedo imprimir 2 tintas, la máquina era una offset muy viejita, y así fue como en 2 tintas empezamos a publicar la revista, como del tamaño de los atalayas, más o menos. ¿Cómo se llamaba? Maranata. Recuerda que eso eran los nombres, los jóvenes no saben qué es eso, ¿verdad? Pero eso eran los nombres que se usaban en los 90s. Sí, pues Shalom, Maranata. Entonces, bueno, pues le pusimos así porque reflejaba el mensaje que yo estaba dando en todos los lugares que iba, que Cristo viene. Está bien el Señor. Sí, entonces fue para mí algo muy, muy padre utilizar este nombre, aunque era después muy complejo usarlo y sobre todo diseñarlo. Pero bueno, caminamos finalmente con la revista impresa 14 años y con la radio otros 6 años más aproximadamente. ¿Cómo fue el primer programa? O sea, ¿te acuerdas qué contenido tenía? ¿Qué hablabas? Porque, por ejemplo, a mí me marcaron mucho en mi infancia, pues Víctor Richards, ¿no? Con sus cápsulas, tú las llegaste a oír. El hermano Pablo también, ¿no? Que eran cápsulas que se me hacían muy revolucionarias. Obviamente tenían otra onda para lo que aquí estamos en México, que ahora nos hemos quedado estancados en lo mismo, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Pero tu primer contenido, ¿te acuerdas qué fue metiste música o hablaste o qué fue ese primer momento en la radio o en esos primeros momentos? Me imagino que evolucionaste, ¿no? Sí, porque son un gran referente los que acabas de mencionar. Motesi, Palao, el hermano Pablo, entre otros. Las radionovelas que sacaban en Chapultepec con los Isais eran grandes referentes. El tema era muy joven yo en ese tiempo, y como todos los jóvenes, ¿verdad? Tratábamos de revolucionar, buscar algo que fuera distinto. Y dentro de los géneros periodísticos, ¿verdad? Me gustó uno de los formatos de revista, y fue el que utilizamos, ¿verdad? Que no era muy común. Lo que siempre había era una predicación, se oraba, se decía la iglesia donde tú asistías, invitabas a la gente de la radio y ponías canciones muy autóctonas, ¿no? Por así decirlo, muy de ahí de las zonas, ¿no? Entonces como que a mí no me gustaba tanto esa forma, ese estilo, sino que algo fuera más natural, y fue así como encontramos un equipo de trabajo, que fueran voces de hombre, voces de mujeres, y que fueran algunas cosas producidas, insertadas, que para los 90s quizá pudo haber sido distinto, ¿verdad? Pero para esta misma fecha, amigo, porque cuando hacemos un programa así, ya nos dicen faranduleros, nos dicen ventaneando, nos dicen, sí. Están acostumbrados, ¿no? Dentro de la iglesia a esto. Sí, que en aquel tiempo estaba igual. Sí, como quiera no me escapé, ¿verdad? El programa se llamaba Manantial en el Desierto. Entonces era un nombre muy religioso para ese tiempo, en un formato diferente que no cuadraba muy bien. Iniciamos el primer programa, ¿verdad? Con voces jóvenes, daban las noticias, daban el bloque musical, que en esos tiempos, en los 90s, estaba yo muy atado o muy influenciado, esa es la palabra, por la generación de Marcos, Juan Carlos Alvarado, así, Marco Barrientos. En ese tiempo estaba muy fuerte Inspiración de Ministerios Llamada Final, y no colocaba yo las canciones que había en otros programas que respeto y quiero mucho,
a hermanos como Juan Romero, hermano Bonilla, que era lo común colocar, presumir, ¿verdad? Las canciones tan poéticas de estos salmistas, y empezábamos a hacer las mezclas con la música, luego con las noticias, y luego dejábamos un bloque de reflexión, ni siquiera le llamamos predicación, ¿verdad? Era una reflexión que era una cuestión, una anécdota o una historia contada por el pastor Alejandro Hernández de Poza Rica, y hacía la aplicación como tal, y luego cerrábamos, ¿verdad? Nada más, no mencionábamos ninguna iglesia, era totalmente evangelístico, y fue así la primera experiencia que tuvimos en el programa de radio. Ahora, tú eres de Poza Rica, pero te consolidaste en Matamoros, pero tu boom fue en la Ciudad de México. ¿Así lo veo? ¿O tú cómo lo ves? Sí. Porque yo veo que Carlos de León se convierte en Carlos de León ya aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque en Matamoros vine a esta ciudad respondiendo a que egresé de la carrera de ingeniería en electromecánica. ¿verdad? Eres ingeniero electromecánico. Ingeniero electromecánico. Pero nunca dejé de hacer la tarea de la revista, de la radio, en el campo de las comunicaciones, y precisamente porque no había estudiado licenciatura en comunicación, cada año, muy disciplinadamente, estaba yo en los cursos de periodismo organizados por Milamex, que eran aproximadamente 14 días, estuve uno de 21 días, ¿verdad? Estuve en retiros que ellos organizaron, y tomé una gran influencia, ¿verdad? Desde muy joven. Yo asistí a esos cursos desde 1994 hasta el 2004, cuando fue la última iniciativa encabezada por los ISAIS, ¿verdad? En la Ciudad de México, y esa fue una de las razones por las que después de un tiempo que fui a radicar a la capital, conocí a mucha gente ya, porque en los salones estuve con Marroquín, con mucha gente que cuando yo regreso a la capital, pues Luis ya era el director de enlace, ¿verdad? Iván Torres, el director de contraste, esta Adriana Reyes, directora de la agenda de eventos, Ernesto Ramírez de la icónica revista Crónicas, Arturo Allen, que estaba junto con David Coyot, recuerdas, con información, IPI también. Entonces creo que los 90s fue uno de los más grandes avivamientos que ha habido en los medios de comunicación evangélicos, que marcaron una historia, ¿verdad? Y un precedente para lo que hoy existe, tal y como yo reconozco que los ISAIS, ¿verdad? Fueron para mí la otra perspectiva. Vi el mundo de las comunicaciones desde la perspectiva no denominacional, sino general, ¿verdad? De profesional, sin perder de vista elementos importantes de respeto, valores que eran bien importantes, que a veces no se tienen ya en este tiempo, pero eran muy importantes entre los comunicadores de ese tiempo, grandes comunicadores que a algunos todavía continúan, ¿verdad? Y algunos que fueron instituciones o que marcaron la pauta, como en el caso tuyo, ¿verdad? Cuando yo llego con la revista Maranata, tú ya eras Ernesto Ramírez, ya estaba Crónicas hacía las entrevistas más intrépidas que se conocían en ese tiempo, y fue así como efectivamente cuando regreso a la Ciudad de México me fue un poco más fácil, por así decirlo, conectarme con todos estos nombres y poder hacer el boom con una iniciativa que se llama Alianza de Comunicadores Cristianos del Noreste, porque así llegué con ese nombre a la Ciudad de México. Así. Sí. Ahora, porque en Matamoros, ¿verdad? Sí. Ahora, antes de que continuemos, tu escuela fue los ISAIS, ¿no? Mi escuela estuvo más pegada acá al norte, a Estados Unidos, aunque tú también estabas pegado, pero yo fui más influenciado por Carlos Alvarado,
por Tesihuel, por la gente de Estados Unidos. Ahora, lo más chistoso que yo veo en esto es que eres un hombre de comunicaciones, o sea, 100%, pero estudiaste es otra cosa, ¿sí? Sí. Y aunque eras muy disciplinado y fuiste muy disciplinado, ¿por qué no estudiaste ciencias de la comunicación? O sea, ¿por qué no entraste ahí, no? Sencillo, porque los que yo vi que estudiaban eso no, no No comían. levantaban el... Fíjate que estaba yo muy influenciado por la ciudad natal, que es Poza Rica, Veracruz. Es una ciudad eminentemente petrolera y todos los que nacimos ahí en mi generación teníamos un objetivo: ser ingenieros en Pemex. Entonces fue algo que sí lo consideré, estudiar comunicación. Lo sentí como mi vocación, ¿verdad? Y la ingeniería como mi profesión, ¿verdad? Y pude, con la gracia y la sabiduría de Dios, caminar estos dos rutas. Agradezco a Dios que a mi llegada a Matamoros trabajé para una compañía que se llama NTT, ¿verdad? Después para Lucent Technologies, después para Tyco Electronics, después para General Electric y finalmente para Cypress Industries. Y ahí esa formación profesional me llevó a viajar al extranjero en este campo de la ingeniería, estar en Hitachi, allá en California, recibir entrenamiento de los japoneses, también del lado americano, concluir una especialidad de Greenbelt, que es esa administración de la calidad, entre otras cosas, y me ayudaron a encontrar la disciplina, medir la disciplina, evaluar la disciplina y mejorar la disciplina para lo que yo quería hacer, que era utilizar los dispositivos de comunicación de manera más apropiada, pertinente y eficiente. Y en ingeniería te enseñan a ser eficiente, hay métodos para ser eficiente. Entonces, cuando tomo la decisión de renunciar a todo el campo de la ingeniería y ocuparme de tiempo completo al campo de las comunicaciones, pues hice una combinación, ¿verdad?, entre los métodos de la disciplina de la ingeniería aplicadas al campo de la comunicación, y de esa manera ir teniendo proyectos tras proyectos medibles, evaluables, que sirven porque finalmente son técnicas administrativas, ¿verdad? Algunas las considero que en la Biblia están establecidos muy claros. Así que fue por esa razón que no estudié la carrera de comunicación, me fui por la ingeniería y se me hizo más fácil ir a México, pero cuando los hermanos Isais, ¿verdad?, ya no estuvieron presentes, fue muy difícil. Yo mismo me quedé así como en stand-by, ¿verdad? Como on hold, ¿verdad?, de decir, ahora qué voy a hacer, ¿verdad? Y hasta que la misma necesidad de capacitarme, fue ahí que cobra una relevancia y una naturaleza de la organización que dirigimos el tema de capacitar, porque no soy comunicador de carrera, aunque llevo ejerciendo 25 años, ¿verdad?, la disciplina. Ahora, quiero reacomodar un poco. Cuando tú llegas a México, como que suceden muchas cosas a tu alrededor, ¿no? No puedo decir que perdiste la brújula, porque al final de cuentas es parte del proceso de la formación. Sin embargo, llegaste para una cosa que fue establecer la alianza de comunicadores, que yo me acuerdo que en aquellas charlas que tú y yo teníamos, yo te decía, es que yo no creo realmente, porque no somos leales entre nosotros. Había mucha discrepancia, había muchas rivalidades, entonces yo decía, no, yo me abstengo, ¿no? También un poco de soberbia que te da la juventud, ¿no? Yo me acuerdo que yo te decía, no, a mí no me convoques a una conferencia de prensa, yo quiero, yo necesito una entrevista personal con Marcos o con aquel, y la buscaba, ¿no? Y la tenía.
Sin embargo, tú fuiste haciendo muchas cosas que antes no nos tomaban en serio, tengo que decirlo. O sea, PICA en Estados Unidos y la Alianza de Comunicadores aquí en México hicieron que nos dieran un espacio a los medios de comunicación. Pero empiezas a hacer todo eso y de repente te veo organizando una expo, que yo digo, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? Entonces, sé que es parte de tu proceso. No puedo, hay mucha gente que dice que fracasaste, yo sigo pensando que no, porque te atreviste a hacer algo contra gigantes que en ese tiempo desarrollaban esto dentro de la industria aquí en la Ciudad de México y en México, pero te atreviste a ir, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿por qué viste ese contraste? Si ibas caminando hacia establecer lo de los comunicadores, ¿por qué terminaste haciendo una exposición? ¿Dónde fue que te surgió la idea o por qué surgió la idea? ¿Y hasta dónde te llevó eso, Carlos? Porque creo, y esto es mucho aprendizaje para todos, ¿no? Porque son Sí, acciones y son decisiones que nos llevan a vivir cosas que a veces no son muy buenas. claro, sí, yo llego a la capital en el 2005, 2006, si no mal recuerdo. Llego como director de comunicaciones para las Asambleas de Dios. Posteriormente me informan, ¿verdad?, que soy director de ventas de la editorial, ya de todo el Concilio Nacional de Asambleas de Dios, y eso me abrió otro campo que yo no conocía. Es decir, hacía la revista Jornadas Asambleístas, hacía la revista Vida más Familia, hacía la revista El Filtro para los jóvenes y hacía la revista Maranata. 4 revistas publicaba cada 2 meses. La misma inercia que las Asambleas de Dios, bajo el liderazgo de aquellos años, me tocó a mí ser parte de, en algún campo, ¿verdad?, en algún área de la logística del primer Congreso Nacional de Jóvenes en el Estadio Luis Pirata Fuente, donde predicó Dante Gebel y ministró la alabanza Jesús Adrián Romero. Eso era algo impresionante. Sí, fue la primera vez que vi ahí 27,000 jóvenes en el Luis Pirata Fuente, en el puerto de Veracruz. Me gustó. Me encargué de los stands, me encargué de la logística, en parte de algunos cantantes, me encargué de la logística de varias áreas, que es un campo muy, muy grande, el tema de la logística. Y me gustó porque el tema de la logística conlleva mucho la disciplina de la ingeniería, que es un campo que a mí me apasiona, lo debo también de decir, ¿verdad? Actualmente desempeño ciertas cosas de este campo que siempre me han gustado, ¿verdad? Sobre todo porque es una disciplina muy medible, muy uno a uno, ¿verdad?, o muy binario, es o no es, ¿no? Fui haciendo otro evento en Expo Guadalajara, después World Trade Center Veracruz, después el Poliforum de León, Guanajuato, y así el Poliforum de Mazatlán. Creo que hicimos, ya no recuerdo, casi una docena de eventos nacionales, y estaba impregnado con Asambleas de Dios. Ajá, y del área de las iglesias de Asambleas de Dios, que pues son una de las organizaciones con mayor membresía, mayor presencia. Hasta donde me quedé eran 9,000 ministros de culto registrados en gobernación, 14,000 centros de predicación y cerca de 1 millón de miembros que tiene en México actualmente las Asambleas de Dios. Entonces, paralelamente estaba ya yo inmerso, ¿verdad?, en actividades distintas a las solamente de comunicación en el campo editorial, porque en el campo editorial me abrió otro abanico que yo no conocía, lo que era plantear la idea de un libro, desarrollar el libro, producir el libro, comercializar el libro, ¿verdad?, mercadear el libro. Entonces estudié en la Universidad de las Ventas.com durante un año la carrera de ventas y marketing, ¿verdad? En ese tiempo todavía los libros eran en PDFs, en WinRAR, y las bajabas y todo eso, pero creo que estudié un año. Y te platico esto a ti, a toda la audiencia, porque creo que a muchos nos pasa, ¿verdad? Llegamos
tomamos lo que viene a la mano, ¿verdad? Y si no entendemos el cero, cuál es el punto de origen de nosotros, pues tomas, ¿verdad? También. Entonces, cuando yo termino mi relación, ¿verdad?, laboral, ministerial con las Asambleas de Dios, me arriesgué y me quedé en la Ciudad de México. Tenía que haber regresado yo a mi ciudad de Matamoros para reiniciar, ¿verdad?, con lo que ustedes me conocen, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, en esa relación que tuve de eventos, conocí mucha gente, entre ellos a la gente de Expo Cristiana, que es una de las iniciativas más grandes a nivel continental, ¿verdad?, y que en ese año representaba una gran fuerza, ¿verdad?, incluso casi en esos tiempos a la misma altura que Expolit, ¿verdad?, que es la iberoamericana, ¿verdad? Sí. Entonces recibo una propuesta interesante de trabajo, ¿verdad?, y me gustó llevar a cabo en parte una edición e iniciar otra que no concluí porque consideré que podían hacerse otro tipo de cosas, ¿verdad? En ese tiempo diseñamos el proyecto Outlet. Yo a raíz de haber ido al Auditorio Nacional, a una outlet en el Auditorio Nacional, y con 200 pesos me traje 2 bolsas de libros. Entonces dije, wow, ¿cómo no existe esto, ¿verdad?, en la iglesia, ¿verdad? Y es como surge la idea, hago un PowerPoint en un café que está en contraesquina de Liverpool, ahí por la Sociedad Bíblica de México. Le comento en ese tiempo a Clemen, ¿verdad?, que era la directora de Expo Cristiana. Le digo, mira, el PowerPoint, esto es lo que traigo, una outlet, ¿verdad? Es una propuesta distinta, había demasiado material en inventario que salía muy lento. La idea era crear una iniciativa donde vaciaras tus inventarios, ¿verdad?, y pusieras a la venta. Ajá. Y que wow, que funciona. Así, lo hicimos en Expo Reforma y efectivamente el campo de los medios de comunicación lo empecé a delegar, lo empecé a soltar, ¿verdad? En ese tiempo quien dirigía la Alianza de Comunicadores como coordinadora era Basti Reyes, y ella hacía ese papel que yo debía haber hecho, ¿verdad? Y yo me enfoqué en otras áreas, y cada año, ¿verdad?, era muy demandante, eran desafíos enormes, y fue así como realmente estuve haciendo otras cosas distintas a las de la Alianza de Comunicadores, que uno de los beneficios obviamente era de que los comunicadores podían participar de todo, ¿verdad?, en las outlets que organizábamos, ¿verdad? Había unas puertas abiertas para todos, y que era parte del desarrollo, pero no hubo nada concreto, solamente era inercia de relaciones y trabajo en las comunicaciones. Y es ahí donde pasa algo bien interesante, ¿no? Porque primero desaparece IPI. Yo me acuerdo que en una conversación que tuve con Arturo Allen, Arturo me dice, le digo, ¿pero por qué va a desaparecer IPI? Y ella me dice, ¿eres cínico o realmente me estás preguntando eso? Y estaba yo bien chavo, ¿no? Y le digo, no, pues no sé por qué, dice. O sea, lo que nosotros cobramos, tú se los das gratis, o sea, jamás vamos a poder competir contra Crónicas. Entonces decidimos mejor dejarte a ti esa responsabilidad y nosotros concentrarnos en los discos. Pero llega un momento, en el 2008 más o menos, donde IPI ya no estaba, Prisma ya no estaba, Crónica se va, yo tomo ya... me enfermo y tomo ese... Y luego desaparece poquito tiempo después a la agenda, desaparecen todos, incluso hasta creo que Gratuito Plus, creo que nada más queda Staff Musical, ¿no? Si no me falla mi memoria, que igual que tú, Samuel, de otra cosa sale y llega y se posiciona en los medios de comunicación. Y prácticamente también la Alianza de Comunicadores entra como en un espasmo, ¿no? Y hay como una etapa negra en los medios de comunicación, ¿sí estás de acuerdo? Un ciclo oscuro, más o menos como de 5 años, del 2008 al 2013, 14, donde como que no hay nadie, no sé, a lo mejor
tú lo viste desde otra forma, yo lo vi así, ¿no? Que viene como una implosión y después viene lo de los medios de comunicación y se desatan a través de las redes sociales y todo eso. Y yo me he quedado pensando, y creo que en algún momento te lo dije, ¿será también porque la Alianza de Comunicadores se contrajo en ese tiempo que no logramos hacer una brecha? ¿O tú qué ves? ¿Qué pasó? Porque pasa contigo, viene ahí una situación crítica contigo y en las outlets, literalmente David contra Goliat, te metiste ahí, pisaste intereses, pisaste muchas cosas, vienen, y yo lo digo, no lo dices tú, vienen los boicots, vienen las amenazas, vienen muchas cosas que experimentaste, te cerraron literalmente, te dejaron solo, muchos te dieron la espalda, otros te ayudaron, pero al final también pues, te treparon y te dieron la puñalada, o sea, y terminaste en una crisis que tú ni siquiera imaginaste. Pero paralelamente a esa crisis de Carlos de León, los medios de comunicación, sobre todo los impresos, habían prácticamente desaparecido. ¿Cómo viviste esa etapa, Carlos? Bueno, la etapa específicamente, no estás mal, fue del 2009 al 2012. Esa etapa la llamo yo la etapa de la transición generacional. Coincidimos las tres generaciones. La generación de los 60s, que fueron los principales impulsores de los medios de comunicación fuera de las denominaciones, porque de los años 60 hasta 1920 las publicaciones emblemáticas circulaban de forma institucional, ¿verdad? Gavillas Doradas con Asambleas de Dios, el Mensajero Pentecostés con Isipar, La Luz Bautista, el Faro de la Iglesia Presbiteriana, el Evangelista Mexicano de los Metodistas, entre otras iniciativas. Fue realmente en 1969 en adelante cuando comienzan las revistas interdenominacionales. Entonces, esa generación nos juntamos en el 2009, todos, ¿verdad? Los que veníamos de los 90s, del boom que venía, ¿verdad? Donde queríamos innovar y donde ya venía la nueva generación, ¿verdad? La generación ya que era prácticamente más digital, ¿verdad? Se asomaba muy fuerte la generación digital y fue ahí donde fue el choque total, ¿verdad? No resistimos la crisis del 2009, la crisis económica que vino en México en 2009. Desaparecimos muchas revistas. Yo decidí dejar de publicar en el 2008, 2009 también, 2008, sí, 2008, porque en el 2007 fue un evento que Luis Palau organizó junto con varias editoriales cristianas en Cintermex Monterrey y le titularon Alianzas Estratégicas. Fui a ese lugar, escuché a Palau y escuché a otros dos conferencistas que me revolucionaron la mente, donde decían que venía la era digital, que no iba a funcionar los que íbamos a estar solos, sino que era necesario hacer alianzas, ¿verdad? Y de allí fue que decidí cerrar la revista impresa, no la llevé al campo digital y decidí crear bases de datos, networking, estar en Expolit desde el 2008 al 2012 en Expolit y me tocó ver ese mismo fenómeno pasó en toda América Latina, desde Argentina, lo mismo pasó, ¿verdad? Y en México en el 2012 amanecimos con programas, con radios y en internet, programas digitales, propuestas digitales muy interesantes, otras muy silvestres, pero otras muy vanguardistas. y fue ahí, en ese periodo del 2000 hasta el 2012, donde yo camino los 4 o 5 años, que hicimos 10 expos, por cierto, y que efectivamente me topé con una gran sorpresa, ¿verdad? Que la industria, entiéndase la industria cristiana como todos los recursos bíblicos que se usan actualmente para desarrollar al creyente, ¿verdad? Como discípulo fiel a la palabra. Me refiero desde una Biblia,
hasta un pandero, ¿verdad? Etcétera. Recuerdo que hice una vez una clasificación de toda la industria en 5 campos y entendíamos bien que la industria editorial representaba el mayor de ellos hasta que en el 2012 la industria del regalo superó en ventas a la industria editorial y estaba de cabeza esto, ¿verdad? Tú preferías comprar un pergamino que una Biblia, ¿verdad? Preferías comprar un llavero o una cadenita en vez de un libro. Y fue impresionante. Estuvo de cabeza todo en el 2012 y efectivamente la primera iniciativa fue extraordinaria. Ni yo medí lo que había pasado, de hecho no lo medí. Cuando hicimos la segunda edición decidimos organizarlo en el Centro de Convenciones en el Estado de México, en la Gustavo Amadero, un centro de convenciones muy grande, y a una semana antes de llevarlo a cabo, pues nos cancela el gobierno municipal, ¿verdad? Sin más, recibí una llamada telefónica y me dijeron, ¿sabes qué? Tu evento está cancelado con toda la inversión que se había hecho, etcétera. Antes, los expositores que estuvieron con nosotros en la primera edición ya no llegaron conmigo en la segunda. Algunos de ellos me informaron de acuerdo a lo que ellos me dijeron, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hay una distribuidora muy fuerte en México que nos dijo que si vamos contigo van a reducir nuestro volumen de compra, ¿verdad? Entonces, eres mi amigo, pero de esto vivo yo, ¿verdad? Así que tú me vas a entender. Y lo comprendí, ¿verdad? Estás hablando de una industria secular, ¿verdad? No cristiana, no. ¿verdad? No, yo sí, lo sé. Sí, sorprendido de que esto pudiera pasar, ¿verdad? De que esto se esté dando de esa manera y de decirme a algunas personas, oye, ¿sabes qué? Estás tocando intereses que tú ni te imaginas, ¿verdad? Así que será mejor que ya dejes todo eso, ¿verdad? Luego, otro líder fuertísimo en México me llama a su oficina y me dice, Carlos, aquí está una cantidad de dinero para que organices la expo y desaparezcas la expo vecina, ¿verdad? Entonces digo, wow, con esa cantidad podríamos hacer maravillas, ¿verdad? Un mega evento, traer a quien sea, ¿verdad? Para estar aquí. Y yo me acuerdo que le dije, oiga, pero la motivación con que se va a hacer no es la correcta, Dios no va a estar en el evento. Y fue muy tajante él, o sea, o lo recibes este dinero y lo haces con este objetivo, o yo me encargo que no haces nada en México. Entonces, por un lado estaba un gigante, por otro lado otro gigante, y yo a veces digo bromeando, ¿por qué no tomé ese dinero? Finalmente le dije que no, ¿verdad? Y ese no me costó la cancelación del centro de convenciones de Tlalnepantla, ¿verdad? El enfrentar los intereses o trastocar intereses de otra gran iniciativa costó que los expositores no fueran, ¿verdad? Y finalmente fueron 2 golpes muy fuertes, muy fuertes, los cuales no estaba preparado, ¿verdad? La cancelación, se canceló todo, perdimos todo, quedaba un pequeño remanente que faltaba pagar. Reuní a los expositores que habían quedado y les dije, pues la otra es regresar a Expo Reforma. Hablé a Expo Reforma, solo alcanzaba para rentar un piso. La mitad se usó para los expositores y la otra mitad se usó para los eventos. Recuerdo que hablé con Conquistando Fronteras, me prestaron su equipo de audio, ministraron la banda de Conquistando Fronteras, platiqué con María del Sol se ofreció también para apoyarnos y así fueron varios que se apoyaron. Cuando supieron que eso se iba a cambiar a Expo Reforma, solo tuvimos 2 meses para movernos de la fecha original a la fecha de Expo Reforma. El evento era un fracaso financiero. O sea, yo estaba consciente
que esto era un fracaso, era una caída inminente. Dije, bueno, si esto es una caída inminente, es un fracaso leído, ¿qué decisión puedo tomar en eso? Entonces dije, bueno, solamente puedo tomar una sola decisión en el fracaso: caer para adelante o caer hacia atrás. Caer hacia atrás era cerrar todo y olvidarse de todo. Caer hacia adelante era arriesgarse y llegar quebrado, pero organizarlo, ¿verdad? Y tomé la decisión de fracasar hacia adelante, ¿verdad? Lo que No te le llamamos... escondiste, no oíste, diste la cara, enfrentaste esto, pese a que te habían dado la espalda, a que te traicionaron, a que te abandonaron, a que te dejaron solo. A mí siempre eso me sorprendió, ¿no? Y que estuviste ahí, que te atreviste a hacerlo. Sí, yo digo, bueno, ya lo hice. El evento fue fue mucha gente, y obviamente todo les fue bien porque éramos poquitos expositores, éramos como 25 expositores, todos apretaditos porque ya no podía ponerse nada, eran los espacios nada más. Expo Reforma me facilitó todo para que llegáramos a hacer el evento ahí, lo tengo que reconocer. Y finalmente, ¿verdad?, se llevó a cabo con mucho éxito la segunda edición de la feria, y se hizo. Fue una pérdida bárbara de dinero ahí, ¿verdad? Perdí mucho dinero, mucho patrimonio de la familia, lo invertí, lo perdí, ¿verdad? Ahí inmediatamente hicimos una preventa en ese momento para poderme capitalizar otra vez y poder vivir, porque si recuerdas te dije, ya no estaba yo laborando, ¿verdad?, ni recibía un sueldo tampoco de ninguna organización, era netamente de lo que trabajábamos de la industria, y bueno, fue así, muy accidentado. La tercera edición fue interesante porque aparece en escena una iniciativa que estaba encabezada por los Orozco, ¿verdad? Fue un proyecto muy revelador, muy fuerte, ¿verdad? Las librerías Visión, y ellos toman el proyecto, ¿verdad?, y llegamos la tercera edición con ellos, muy fuerte. La cuarta edición llegamos con otro proyecto muy, muy fuerte. Entra la Sociedad Bíblica de México y le da una personalidad a este pequeño proyecto, ¿verdad?, y se empiezan a caminar. Fue cuando por primera vez está En Espíritu y en Verdad, Uno de las Noches, en otra noche está Fernel Monroy, en otra noche está Erickson Alexander Molano. Era ya un cartel bueno, interesante, predicadores también, conferencistas muy interesantes. Se acercaba a algo más, ¿verdad?, la iniciativa, y así sucesivamente, pero siempre fuimos de alguna manera acompañados de una hostilidad, ¿verdad?, una incomodidad, y al final, fue difícil. al final. Fue muy difícil. Siempre estuvo hasta el final eso. Hasta el final. Una vez me acuerdo que fui a las oficinas de esta empresa muy grande, me acerqué con quien consideré que era la persona que podíamos negociar para encontrarnos y buscar una solución. Me avisó, tal día y tal hora va a estar aquí el jefe para que podamos dialogar. Yo llevaba mi bandera de paz. Sí, vamos a hacer una alianza. Estuve ahí, pasaron varios minutos, y ya cuando salió él y me dijo, ¿sabes qué?, no va a venir, pero me dijo que cualquier negociación la vieras conmigo. Le planteé la negociación de trabajar juntos, de hacer diferentes fechas para México. Incluso proponía que pudiéramos llevar las iniciativas a provincia, claro, y sobre todo en el sureste, donde estaba el 40% de la densidad evangélica, que era muy interesante, y yo en el norte, ¿verdad? Las fronteras eran muy interesantes. Terminé de hacer mi exposición y me dijo, no podemos hacer nada contigo. Entonces Sí, me salí, sí, de plano, no se pudo, y siempre fue de mucha confrontación cada paso que se daba, ¿verdad?
Obviamente terminamos con la última edición del 2016, que ya no se lleva a cabo finalmente. Sucedió como la segunda, se invirtió todo. No, esa ocasión nadie me dijo nada ni nada, sino creo que fue un cruce de varias cosas y variables, ¿no? La variable 1, que no hay que descartarla, que la industria editorial estaba viviendo ya una crisis fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, y era la industria editorial la que tenía el 60% de los ingresos en iniciativas como las expos, ¿verdad? El otro 30% lo representaba la industria del regalo, ¿verdad? Y en ese momento la industria de la música, del disco, estaba mal, muy mal, muy mal. Entonces, cuando se cruza en el 2016 las crisis del libro, yo recibo las llamadas de las principales editoriales para cancelar. Y le digo, oye, pero es que ya habíamos hablado y obviamente yo nunca manejé contratos, malamente, ¿verdad? Nunca manejé nada por escrito, todo era la palabra, y eso fue un costo muy alto, no había cómo, ¿verdad? Entonces, cuando yo recibo esa información, pues me quedo en el aire, ¿verdad? Busco ayuda, finalmente faltaba una cantidad para llevarla a cabo, y tomé la decisión de ya no pedir prestado. O sea, tomé la decisión de que fuera Dios el que se encargara de abrir la puerta a esta iniciativa o de cerrarla. Finalmente, esta iniciativa tuvo su sustento en la siguiente prioridad: que todo creyente tuviera al alcance un recurso bíblico para habilitarlo como un discípulo fiel a la palabra. Y si es una expo o si es otra forma, la prioridad no tenía que cambiar. Entonces se cierra el ciclo, no como hubiera querido, la verdad, porque sí fue una deuda de muchísimo dinero que perdimos, ¿verdad? Que tuve que informar, y que hasta la fecha, ¿verdad? Después de 5 años se ha pagado y todavía se debe dinero de esas iniciativas, ¿verdad? Carlos, no fue un fracaso. No lo veo como un fracaso. Muchos podrían considerarlo un fracaso. Simplemente fue una experiencia dura, ¿no? Aleccionadora, que te llevó a reencontrarte contigo, ¿no? Creo, a volver a tus bases, a redescubrir a Carlos, ¿no? Porque después de muchos años tú y yo volvimos a hablar hace un par de años, sí, un par de años, ¿no? En el 2019, y vi a un Carlos totalmente distinto. Ahora un Carlos apasionado por la gente, pero de una forma distinta. La carga que Dios haya puesto con por ejemplo, las comunidades Mazahuas, la carga por preparar a las nuevas generaciones en los medios de comunicación, la carga por tu familia, porque al final de cuentas, a quien más raspamos en esto es a la familia, estarás de acuerdo. Los dañamos, los perjudicamos, a veces ni nos damos cuenta. Yo hace 2 años, 3 años hice el Congreso de Desafío y quedé también súper endeudado y todo lo que tú quieras, pero a quien me llevé entre las patas fue a mi esposa y a mis hijos, ¿no? Porque no me veían, porque me veían estresado, porque me veían preocupado, porque la gente ni siquiera sabe, ¿no? Nada más te señala, te acusa, te dice, pero no sabe ni siquiera todo lo que has tenido que hacer. Al final de cuentas, y ya para ir cerrando, fue una experiencia dura, pero que Dios utiliza para sacar a Carlos, al verdadero Carlos. Yo siempre he creído que Dios no mandó a través de Josué a esos 2 espías para ver lo que iba a pasar o lo que estaba pasando en Jericó, sino simplemente fue a rescatar a Rahab, ¿no? Y sacarla de ese pozo. A veces no entendemos lo que Dios hace. ¿Cómo resumes, Carlos,
este cierre y este renacimiento, porque lo más tremendo es que pese a las crisis, a las críticas, a los señalamientos, porque hay algunos que se ensañaron fuertemente contigo, te dieron la espalda, dentro de todo esto te levantas como el ave fénix de nuevo y vienes sin negar lo que pasó, siguiendo respondiendo por lo que pasó, pero ahora con una perspectiva totalmente diferente hacia el futuro. ¿Qué pasó con Carlos? Sí, porque fíjate que jamás hice algo con dolo. Siempre traté de ayudar lo más que pude. En las iniciativas que tuvimos en Asambleas de Dios ayudé a mucha gente. En las expos. Y aunque te tacharon de estafador, nunca lo fuiste, porque un estafador no da la cara, y tú siempre estuviste ahí, Carlos. Y ahí sí. Has estado. Sí. Y la gente que quizá, ¿verdad? En el momento por el enojo y todo, ¿verdad? Algunos de ellos se aprovecharon y tomaron esas palabras y que me iban a demandar, etcétera. Yo les decía a esas personas, ¿verdad? Les dije, no se enganchen con las palabras porque, pues mira, ya hemos vivido tantas cosas, ¿verdad? Entonces yo les dije, yo ya vi esta película, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Estás hablando mal de mí, al rato, la misma persona que te dijo eso, nos vas a ver trabajando juntos y el que va a quedar mal eres tú. No, pero es que no lo van a dejar entrar y que no sé qué. Le digo, no se enganchen emocionalmente con palabras, con conductas, con personas, porque son en el momento. Yo te puedo decir ahorita que con las personas con las que tuve estos conflictos al inicio de estos proyectos, yo los veo, los saludo y me saludan, ¿verdad? Quizá me gané el respeto por mantenerme firme en una decisión, ¿verdad? Los aprecio, los valoro, fueron parte de una época nada más, y eso fue todo. Y ya todos mis, dije, bueno, todo líder tiene detractores y tiene críticos. Los primeros quieren que no existas, pero los segundos te hacen crecer. Así que tomé esa decisión de crecer en esa parte. Y regreso a Matamoros con una deuda muy fuerte y me encuentro con el pastor Javier Loredo de Palabra de Vida, con sede en Ciudad Victoria y una sede en Matamoros, que me arropa la iglesia, ¿verdad? Arropa a mi familia, y durante 5 años caminamos, ¿verdad?, en un proceso pastoral fijo, ¿verdad?, determinado, formándome, entendiendo las razones, entendiendo todo, ¿verdad? Y en ese momento sí pasaba por mi mente, no, pues ya jamás voy a hacer esto, lo otro, pero de alguna u otra forma jamás dejé de capacitar porque se hizo a través de otras personas, ¿verdad? Reconozco el trabajo de Basti Reyes porque ella llevó en este papel, este trabajo bajo sus hombros, como ella pudo, ¿verdad? Y como ella supo, ¿verdad? Y nunca dejó de que la ACC estuviera trabajando, aunque su líder, el que tiene la visión, estaba en su proceso, ¿verdad? Entonces, yo no sé ni cuándo, te debo de confesar, ¿verdad? No sé ni cuándo fue que Dios dijo, levántate y haz, ¿verdad? Hoy te puedo decir, tenemos una universidad con la licenciatura en comunicación, en una alianza estratégica con la Universidad Teológica de California. Tenemos 60 alumnos de 14 países desarrollándose con instructores de alto nivel para que dejar el planteamiento en América Latina del papel que los comunicadores debemos de tener, pertinente, disruptivo, profesional, que te tomen, como dices tú, volteen a vernos de las propuestas que estamos haciendo. Trabajamos, por otro lado, el Congreso Creative, que es una iniciativa de convergencia de ideas entre los expertos y los en ciernes, ¿verdad?, para poder dar perspectiva de lo que podemos, los recursos que actualmente podemos usar. Y estamos desarrollando actualmente programas radiales en lenguas indígenas, las cuales llegan gratuitamente de regreso a las emisoras para compartir el evangelio, porque al final así fue como comenzó todo. Comenzó todo. Te regresan al origen, ¿no? Exacto. Tengo 2 preguntas para terminar. La primera, ¿tu familia qué onda?
en este proceso? Porque muchos hubieran terminado tronando, ¿no? Pero estás. O sea, ¿qué pasó? No, ¿Cómo fue lo muy vivieron? duro. ¿Cómo lo superaron? Sobre todo, ¿cómo lo superaron, Carlos? Fue muy duro. Lo que hice fue sacar la familia de la Ciudad de México, ¿verdad? Y ponerla en la ciudad, alejado totalmente de todo esto que, como tú dices, parece que no es de la industria cristiana, ¿verdad? No. Los golpeteos La mafia eran muy romana, fuertes. mano. Pensé que estabas Sí, sí, hablando de sí. ella. Sí, sí, sí. Diario recibía llamadas. Dice el patrón, ¿verdad? Que te va a golpear. En otras palabras, ya obviamente. Sí, sí, Eran sí, sí, sí. amenazas como las que se reciben cuando aquí en Matamoros es muy común, ¿verdad? Que alguien te quiera amenazar, etcétera, ¿verdad? Así las recibía yo diario. Era una persecución psicológica muy fuerte, ¿verdad? De la cual decidí yo sacar, ¿verdad? Hacia allá. El precio es, pues, alto, ¿verdad? Porque no estás en la vida de tu familia, ¿verdad? No estás en los momentos que debes de estar, no estás en las celebraciones que son emotivas y de memoria para tu generación, y entonces fue ahí que perdí mucho, ¿no? Esta fue una de las razones por las cuales también decidí ya dejar que Dios, si iba a permitir lo de la feria, pues adelante, si no, pues de regreso, ¿verdad? Y fue extremadamente duro, ¿verdad? Entonces, por esa razón me blindé y por esa razón enfrentaba estas crisis con un equipo de trabajo, ¿verdad? Que teníamos. Eh, Hubo mucha gente que me ayudó, Ernesto. Agradezco la vida del pastor Benjamín, que estuvo en la última etapa, Benjamín Rivera. Él me enseñó esa fe que te habilita a cosas más grandes. Pero también le agradezco a Dios por los pastores de Grupo OEM que estuvieron con nosotros caminando, a Raimundo Zavala. Él me enseñó la disciplina de la administración desde la perspectiva pastoral, pero desde la perspectiva como empresario, porque yo no era empresario, era un emprendedor, pero muy temeroso, porque crecí en un contexto religioso donde o eras empresario o eras ministro, pero no podías ser los dos, ¿verdad? Entonces siempre caminé con mucha culpa, muy escondido, que no se dieran cuenta, etcétera, porque no se vayan a enojar, ¿verdad? O que Dios se vaya a ofender. Entonces Raimundo me enseñó mucho esa parte, ¿verdad? Ministerial, y obviamente la primera parte que la viví con los pastores Guillermo Fuentes, ¿verdad? Y su esposa en el Centro Evangelístico Emanuel, que me adoptaron y que finalmente después me presentan a Benjamín, ¿verdad? Y fueron 3 etapas que viví, Ernesto, pastoralmente, ¿verdad? Y que pues no fueron fáciles, la verdad, fueron muy complicados. Digo, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas hoy? Quiero dejar 3 cosas bien definidas. La ruta académica, que es la que estoy convencido nos va a ayudar a darle personalidad a los comunicadores cristianos. ¿Por qué? Porque cada 5 años yo me he dado cuenta que despliegas cursos de capacitación de lo básico a lo profesional, y cada 5 años cambia la generación. Ya no están, se casan, viajan, cambio de domicilio, ya no están en el camino de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me pasó, me agoté. Reflexionando en estos años que tuve de proceso con Dios, cómo es que podemos dejar un legado garantizado, ¿verdad? El punto de referencia es el académico. Me acordé del hermano Juan y Mesías cuando sacaron UCLA, y dije, ese es el camino. Tuve un pastor que se llamó Alfonso de los Reyes Valdés,
que era una biblioteca andando, terminó escasamente la primaria, pero era un autodidacta, ¿verdad? Actualmente en Tampico está un lugar con todos los libros que leyó, 7,000 libros, ¿verdad? Papá Leídos, de Daniel de anotados. los Reyes, ¿verdad? Exacto. Él me enseñó la parte de la lectura, del desarrollo académico. Él decía, la clave está en el desarrollo académico. Entonces, por ahí estuve buscando opciones de universidades de mucho renombre y obviamente pues nadie me dijo que sí, ¿verdad? Encontré la Universidad Teológica Latina de California y pudimos amarrar una estrategia que nos permitieran a nosotros desarrollar el plan académico con un gran equipo de trabajo de diferentes países y dirigido académicamente por el periodista Omar Ayala y administrativamente por Miguel Batz y también por Betty Mesa de California, de Promesa. Y decidí soltar. No podía hacerlo solo, me iba a tomar a mí 20 años hacer algo así. Decidí soltar y decir, a ver, aquí está la parte mía, cuál es la parte de Miguel, la parte de Betty, y vamos a sacar una iniciativa. La verdad no teníamos idea. Sabíamos que debíamos de tener 100 para que eso fuera autosustentable, para pagarle a los maestros, etcétera, ¿verdad? Hoy se paga a los maestros, se paga todo lo administrativo, se paga todo lo que una universidad conlleva. Gracias a Dios, a pesar de que no llegamos a los 100, apenas llegamos a los 60 alumnos, de los alumnos de Puerto Rico, de Estados Unidos y de Guatemala hasta Argentina, también, obviamente incluyendo México. La primera, la ruta académica, la segunda, la ruta que tiene que ver con la participación social de la iglesia, también. No debemos de perder de vista como comunicadores, ¿verdad?, que tenemos que cumplir la comisión divina. El comunicador no está exento de esto, tiene que hacer labor misionera, tiene que hacer labor evangelística, tiene que oler a su casa, que eso fue uno de los errores que cometí, no oler a tu pastor, ¿verdad?, a tu casa. Entonces tienes que tener vida de iglesia, debes de programar trabajo social, trabajo misionero, trabajo evangelístico, y por eso desarrollamos, ¿verdad?, como parte de esta estrategia, nuestra táctica fue desarrollar las jornadas misioneras en los campos Mazaguas, en los campos Otomís, donde ir los comunicadores a servir, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Y la otra ruta es la de la convergencia, la de la interacción entre todos los comunicadores por medio de una iniciativa que se llama Creative, ¿verdad? El Congreso Nacional que empezamos en Pachuca, porque ahí fue donde en la década de los 20 surge la primera revista mexicana con escritores mexicanos, con peso mexicano, que es El Mensajero Pentecostés, y considero es la cuna de las comunicaciones evangélicas mexicanas, ¿verdad? Sí. Sin despreciar y dejar de valorar el gran papel que hace actualmente El Faro, El Evangelista Mexicano y La Luz Bautista, ¿verdad? Y creo que la convergencia, las conexiones siguen siendo vitales. La segunda iniciativa de Creative fue virtual, donde tuvimos alcances de 45,000 personas por día durante los 3 días. Fue un boom que tampoco medí, fue algo que Dios nos sorprendió a todos, con un gran equipo de trabajo encabezado por Nereida Bryan y todo el equipo de Edwin, Susi y todo el equipo que estuvo participando. Fue muy complicado porque yo iba a dirigir casi la mayoría de todo, pero no me sentía que era el adecuado para hacerlo, y decidí soltar y dejar eso y dejar que los muchachos se hicieran cargo de las transmisiones. Estaba Bruno Díaz, que es pastor de Supra, ¿verdad? Bruno tiene el pelo azul, ¿verdad?, los pantalones rotos y todo, y me acuerdo que le escribían, oiga, pastor, ¿por qué el pastor tiene el pelo de color azul? ¿Por qué se lo pinta? Y dice Bruno, es que así me nace, hermana, ¿verdad? Y empieza a botar en el streaming los comentarios
yo jamás hubiera podido lograr eso. Yo soy más cuadrado y por eso como líder decidí soltar, ceder, ponerme atrás y dejar que las nuevas generaciones movieran este vínculo, cuidando el profesionalismo y cuidando la esencia de lo que era el Congreso. Esas son las 3 rutas que por el momento estamos. Cada una tiene una serie de actividades, como la universidad. Ahorita estamos trabajando en la edición de 2 libros, ¿verdad? Lo que es el primero, el curso locución de radio, y el otro, la radio desde cero, ¿verdad? También, y el tercer libro que estamos por tratar de terminar son 12 ideas para emprender comunicadores, con 12 comunicadores de México y de América Latina, para dejar a las nuevas generaciones por lo menos ideas, ¿verdad?, de cómo iniciar un medio. Tengo la última pregunta y agradecerte, ¿no? ¿Cómo te gustaría ser recordado, Carlos? Sé que no eres así como pretencioso ni nada de eso, ¿no? Para mí es muy divertido reunirme contigo porque, por ejemplo, cuando estábamos en la planeación de Creative, del segundo congreso, me mandabas hasta el itinerario, ¿no? De todo. Y yo decía, ay, Carlos, qué exagerado, pero así eres, y eso es chido, ¿no? Súper bien organizado, y sé que te tardarías mucho tiempo en cuadrar esta respuesta, pero ¿qué se te viene a bote pronto de ese legado, de cómo quisieras ser recordado? Yo creo que 3 palabras: servicio, disciplina y esfuerzo. Pues yo creo que ahí está, ¿no? Yo te agradezco, Carlos, este espacio. Sé que esto lo has platicado con algunos de nosotros, pero es la primera vez que quizás se abre y se queda ahí, ¿no? Y sé que en los próximos días la gente lo estará viendo. Y yo te agradezco la confianza, te agradezco la oportunidad, te agradezco que hayas respondido a mi invitación. Para mí es un honor, sabes que te estimo demasiado, admiro también muchísimo. Me dolió el proceso por el que atravesaste, pero también me dio mucho gusto y celebré cuando estabas de vuelta y cómo Dios te está levantando, sosteniendo, porque yo creo que eso es Dios para sus hijos, ¿no? Cuando Él ve la lealtad en el corazón, cuando Él ve la sinceridad y ve que no hay corrupción en lo que estamos haciendo. Quizás se nos va de las manos, quizás nos equivocamos, quizás podemos regarla, pero ve ese corazón conforme al de Él que sabe reconocer. Te agradezco mucho, amigo, este espacio, y yo hoy por hoy me siento muy, antes no me gustaba, pero hoy por hoy, aunque no estoy muy activo, pero me siento muy feliz por ser parte de la Alianza de Comunicadores Cristianos, y yo sé que Dios va, quizás ni tú ni yo lo veamos, pero esto va a ser algo extraordinario para las futuras generaciones. Te agradezco, amigo, por este espacio. Gracias a ti, Ernesto. Gracias de verdad por esta oportunidad que me ha servido mucho. Saludo mucho a tu audiencia. Gracias también a Isaac, que está detrás en la producción. Que Dios te bendiga. Gracias, amigo. Gracias, nos vemos pronto. Espero que nos vayamos a desayunar. Ya sabes a dónde. Ya cuando estás por acá, espero que lo hagamos. Y yo quiero agradecerle a toda la gente que está viendo, que va a ver, y porque eso me ha pasado con este programa en particular, ¿no? Que la gente después lo ve y me hace sus comentarios. Así que quiero agradecerle a los que se conectaron, a los que me estuvieron mandando ahí mensajitos, tanto privados como ahí en la red social. Los saludos, a todos los saludos, les mando abrazos, bendiciones, y si Dios quiere, pues nos vemos la próxima semana. Tenemos un invitado también bastante interesante que la está rompiendo en las redes sociales, que la está rompiendo en el TikTok, tiene más de 200,000 seguidores, y bueno, pues es un fenómeno hoy por hoy, y habla fuerte, habla duro, y bueno, Dios lo ha levantado y es parte de estas nuevas generaciones. Así que la próxima semana tenemos un invitadazo, y yo creo que nos vamos consolidando. Las próximas 3 semanas, usted ni se imagina quiénes van a estar y quiénes van a compartir sus momentos con nosotros. Le agradezco
a los que nos mandaron mensajito, ya lo dije, a Telles Cid, dice saludos Pastor Ernesto, Dios lo bendiga, esperamos volverlo a ver acá en San Pablo, espero pronto. Nanis Palafox dice buenas noches, Víctor Yair, mi amigo, Dios te bendiga, Alma Ortiz y Mafi Pame. Yo sé que quizás mucha gente no le llame la atención tanto hablar de los medios de comunicación, pero hay muchos comunicólogos que deberían de conocer esta historia, conocer la historia de Carlos, conocer cómo una decisión lo llevó a una situación complicada, pero también saber cómo poder levantarse en medio de esta situación. Así que, bueno, pues estamos muy contentos, nos vemos la próxima semana, Dios me los bendiga, y no se olvide, el jueves tenemos el cafecito y se va a hablar del Holocausto. Tenemos invitados también de primer nivel que van a simbrar esto. Está tremendo. Gracias, mi querido Isaac. Y arriba el Cruz Azul. No sé de quién, pero arriba de algo, ¿no? Está bien. Abrazos, bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Sonría. Aunque...